Hola queridos amigos, soy la neuropsicóloga Yuri y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video sobre nuestro cerebro, cómo funciona y cómo aprende. Les invito a que se suscriban al canal justo por aquí para que todos los días vean un nuevo conocimiento sobre nuestro cerebro conmigo. Vamos a empezar hablando sobre las metodologías basadas en las inteligencias múltiples. Si quieren saber un poco más sobre las inteligencias múltiples, pueden ver los videos anteriores. En el caso de la señora Georgine, relata Gardner en el año 1995 un caso concreto que puede hacernos reflexionar sobre la percepción de la importancia de la inteligencia en la sociedad. Sitúa la historia en Carolina del Sur, Estados Unidos, cuando una profesora muy querida por sus alumnos y sus progenitores facilitó a sus alumnos los resultados de las pruebas de inteligencia estandarizadas. A finales de los 80, la historia termina cuando un compañero describe el embrollo y la profesora es despedida. Lo más sorprendente de la noticia fue que la mayoría de las personas defendió a la docente, precisamente porque muchas de las decisiones que se tomaban sobre el futuro de sus alumnos dependían directamente de esas puntuaciones. En este sentido, Gardner, en el año de 1995, afirma que historias como esta ponen de manifiesto la importancia de estas medidas para el devenir de las personas, el uso de estas medidas, su interpretación, así como los efectos sociales y políticos que pueden desencadenar. Para entender bien esta perspectiva y la integración de diferentes experiencias y proyectos relacionados con las inteligencias múltiples, Gardner en el año de 1995 revisó las etapas fundamentales del estudio de la inteligencia y sus implicaciones educativas. Hay 7 fases de la inteligencia y que serían las siguientes. Las 7 fases de la inteligencia son concepciones profanas de la inteligencia, el giro científico, la pluralización de las inteligencias, la contextualización de las inteligencias, la distribución de la inteligencia, la individualización del concepto de inteligencia, la educación de las inteligencias. Concepciones profanas de la inteligencia. Respecto a esta etapa, cabe señal que el término inteligencia no se usaba de forma concisa, pero se reconoce que se emplea de forma positiva con un matiz valorativo, aunque impreciso. Gardner en el año 1995. Esto es, todas las personas que mostraban ingenio o científicamente astutas, así como obedientes, educados, adaptables, eran considerados inteligentes. El hecho valorativo crecía de medidas formales para su medición, por lo que se empleaban criterios informales para ello. Esos criterios no siempre posibilitan un consenso en esferas no restringidas de evaluación, por lo que se evidencia la dificultad a la hora de valorar esta capacidad. El giro científico, que es otro de los aspectos, otra de las fases de la inteligencia. En este caso, en cuanto a esta fase, uno de los hitos más relevantes fue la respuesta a la demanda de las autoridades francesas sobre qué hacer con los niños con problemas de aprendizaje y la figura de Binet y su equipo desarrollaron una serie de tareas en las que se planteaban diferentes cuestiones. A los niños, cuestiones que habían descubierto que se relacionaban con el éxito escolar. Las que no mostraban esa relación se tendían a eliminar. Así podrían identificar precozmente a aquellos estudiantes que requiriesen ayuda, y de hecho su interés era ayudar a estos alumnos, aunque el proceso tomó diferentes caminos. El tipo de tareas que se realizaban eran fundamentalmente definiciones de palabras, resolución de problemas matemáticos, discriminaciones sensoriales y memoria. Desde Francia, esta idea dio la vuelta al mundo y muchos educadores y psicólogos se dedicaron a crear nuevos instrumentos más perfeccionados. A continuación se muestran algunos ejemplos de diferentes aproximaciones en Estados Unidos.
Ternán en el año 1916 y Gortat en el año de 1919 y Yerkes en el año de 1921. En todos los casos se pasó un índice aproximado como reflejo del grado de adquisición de los aprendizajes escolares a un valor numérico muy preciso que reflejaría la capacidad intelectual de las personas en torno a una media y una desviación típica del coeficiente intelectual, la capacidad intelectual de las personas en torno a una medida y a una desviación típica. De 115 y una desviación estándar, ese es el coeficiente intelectual de 115 y una desviación estándar por encima de la media, según Gardner en el año de 1995, que podía tener importantes implicaciones en todos los ámbitos, no solo el escolar, por ejemplo, en la selección de personal en el ejército. El problema del uso de estas pruebas en algunos casos, no en todos, porque como confirma Gardner en el año 1995, en otros estaban bien usados y justificados, es que los resultados obtenidos sirvieron para juzgar y estigmatizar a las personas, limitando así sus oportunidades, ya que esta capacidad además se percibía como heredada e inmodificable. Otra de las fases, la pluralización de las inteligencias. En esta tercera etapa se parte de las ideas de la inteligencia como factor general, fundamentalmente defendidas por autores como Terman y Sperman, para llegar a nuevas conceptualizaciones derivadas por el estudio de la investigación empírica que reflejan que el intelecto estaría formado por diferentes facetas e incluso diferentes inteligencias desde una perspectiva cualitativa. Los estudios aplicaron análisis factorial, reflejan más evidencia hacia posiciones intermedias, alejadas de esos extremos. A continuación, les voy a mencionar algunos ejemplos de Gardner en el año 1995. Existe cierto número de factores con relativa independencia. Thurston en el año 1938. Existe una jerarquía de factores. Thomson en el año 1939. Existe un factor general y también factores específicos. Vernon en el año de 1971. Sin embargo, el debate no puede resolverse con la técnica de análisis factorial, dado que los resultados vienen delimitados directamente por el tipo de hipótesis matemática de partida. Es por ello que se necesitaban nuevas formas y procedimientos científicos para abordar este debate. A partir de aquí, con la nueva teoría de las inteligencias múltiples, se abre un nuevo paradigma dentro de los criterios de validación ya explicados, y la forma de evaluar las mismas cobra un significado espacial, como se vería con mayor detalle en el siguiente tema, ya que la inteligencia se torna plural con interesantes implicaciones educativas. Otra de las fases es la conceptualización de las inteligencias. Para Gardner en el año de 1995, esta fase y la siguiente, que versa sobre la distribución de la inteligencia, son las más relevantes. Son importantes por alejarse de una visión aislada de la conceptualización del intelecto. Es importante recalcar que somos fruto de la interacción entre la biología y la cultura, y por ende el desarrollo de las inteligencias se encuentra contextualizado en la cultura y la subcultura. Esto quiere decir que las inteligencias constituyen tendencias o potenciales que se ejecutan o no en función del contexto cultural en el que se encuentran. Gardner en el año 1995. Como ejemplo, Gardner se plantea si el gran maestro de ajedrez Bobby Fischer podía haber destacado en este campo o haberse distinguido de algún modo si hubiera nacido en una cultura sin ajedrez. La interacción entre ambos factores, genético y cultural, es patente. Y así vemos las implicaciones de esta premisa. Permiten que cuando se habla de evaluar las inteligencias, antes se proporcionen oportunidades para activar dichas inteligencias y para poder evaluar de una forma contextualizada. He aquí cuando surge el proyecto Spectrum, que se describirá más adelante y que permite obtener un perfil de las inteligencias, como posibilitar un plan de mejora a través de pautas para los padres. Todo ello en un contexto natural, cómodo y alegre.
Otra de las fases es la distribución de la inteligencia. Este concepto se refiere a que raramente los sujetos productivos trabajen solos, sino que existe en un grado importante fuera de la propia persona. Persky en el año 2001 habla de la inteligencia distribuida en relación a un conocimiento construido socialmente a través de una labor cooperativa, orientado a la obtención de metas comunes en un determinado contexto, empleando un procesamiento compartido de la información entre los miembros del grupo con las herramientas que ofrece la cultura. Recientemente, Romero, en el año 2015, habla de que además de la inteligencia y la cognición social, en el año 2001, la creatividad podría tener esa misma distribución. Así, parte de la inteligencia residirá en muchos otros individuos, de ahí la importancia de la cooperación y del trabajo en equipo en la resolución de problemas o en la toma de decisiones. En el ámbito educativo, esta evidencia se refleja en el uso de proyectos y carpetas de los estudiantes, de tal forma que para Gardner en el año de 1995, los proyectos son un claro ejemplo de inteligencia distribuida. La relación de proyectos posibilita que los estudiantes entrenen capacidades como planificación, como cooperación, reflexión, práctica y evaluación. Con este tipo de actividades consiguen beneficiarse de la inteligencia distribuida. A esto Gardner en el año 1995 lo llama procefolio. Se desarrollan sus características más adelante. A pesar de que estos procesos parecen tener algunos críticos, Gardner, dentro del proyecto Zero de Harvard, realizó un desarrollo de los mismos para romper con esas reservas que se centran fundamentalmente en que son inmanejables en el contexto escolar y costosos en cuanto a recursos. Así que se desarrollaron el ARTS, ProPay, los proyectos de la Key School y el proyecto Catalyst. Estos proyectos representan la idea de la distribución de la inteligencia y se desarrollará con detalle en el apartado de la explicación de experiencias educativas. La individualización del concepto de inteligencias. En esta fase, Gardner en el año de 1995 señala que cada persona posee una mente diferente a la de los demás, por lo que la educación ha de construir y garantizar los entornos y medios que den cuenta de tales diferencias. El proyecto Spectrum es un ejemplo de intento de lograr un entorno de aprendizaje óptimo, aunque en el futuro se esperan nuevos enfoques y proyectos que puedan enriquecer a las experiencias educativas. La educación de las inteligencias. Respecto a esta fase, es fundamental tener presente que la idea de educar a las inteligencias representa el objetivo de cada persona, que cada persona logre desarrollar su máxima potencia a través de una educación significativa. Esta educación no consiste en que los alumnos imiten sus conocimientos, sino que los comprendan y los utilicen en nuevos problemas o situaciones. Esta línea, según Gardner, es clave que los conceptos que deben comprenderse pueden ser conceptualizados y enseñados de múltiples formas y que al menos una de esas formas debería ser adecuada para cada estudiante. Y hasta aquí hablándoles sobre las metodologías de las inteligencias múltiples dentro del aula de clase. Si les ha gustado este video, denle me gusta y la forma en la que me pueden ayudar a mí es compartiendo este video para que otras personas me puedan ver y puedan también conocer sobre esto tan importante de las inteligencias múltiples dentro del aula. Y nos vemos el día de mañana en un siguiente video. Que estén bien. Bye.